diplomado, porque estamos uniendo las clases del Instituto Bíblico 2021 y esta. Como no dimos diploma el otro año, entonces lo juntamos ambos. Y yo estaba revisando el programa de todo lo que ustedes recuerdan, el Instituto Bíblico 2021, el origen del mal, el origen de nosotros, cristología. Luego dimos teología propia con nuestro hermano Juanji. ¿Quién como el Señor nuestro Dios? Y luego entonces la fase final, la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. Hoy yo no tengo que decir, como decía ahorita, que se le perturbe el sueño, porque hoy de verdad que no vamos a dormir nadie. Pero eso es de bien, porque cuando es Dios que nos perturba el sueño, es bueno. A mí me invitaron a predicar una vez en Hogar Crea ante esos hombres adictos a las drogas, y yo hablé de hay dos culpas, una que es buena y una que es mala. Y un señor, yo me sorprendí porque habían de todo, hombres adultos y niños. Y entonces el Señor dijo, explíqueme eso, porque él se sentía muy culpable. Y entonces yo le dije, mira, dice la Biblia que la tristeza que produce el mundo es una tristeza que causa muerte, pero la tristeza que viene de Dios causa arrepentimiento. Ustedes no se imaginan lo grande que es que Dios nos haya rescatado de las garras del pecado. Mucho cuidado con eso, hermano. Vamos a tratar hoy es cierto que Dios, todo lo que hemos dicho es muy cierto. Dios gobierna, Dios controla, Dios me tiene en sus manos, pero Dios me hace responsable de mis hechos. Mi bendición no depende de que yo haya sido bueno en un día o que haya sido malo en otro día. Mi bendición no depende de eso. ¿Cuántos estuvieron aquí en la clase pasada? Un día bueno y un día malo, ¿recuerdan eso? Y recuerdan también el fariseo y el publicano, el fariseísmo cristiano. Aquellos que porque se creen que se portan bien, se consideran que son dignos de que Dios lo bendiga en su propia justicia. Y el publicano se propició a mí, el pecador. También que un excesivo sentimiento de culpa no es correcto tenerlo, porque Jesús cargó todas nuestras culpas. El problema es que nosotros somos incrédulos, porque todas las promesas que Dios nos da en las Escrituras es para que nosotros no tengamos problemas, o para que en el problema podamos vencer. No importa cuál sea la dificultad que usted esté pasando. Y cuando me refiero a dificultad, no hablo de los problemas de la vida, no, de su conducta como creyente. El Señor nos dio las herramientas para vencer. El problema es que aquí nos emocionamos con la palabra y de aquí a que lleguemos a la casa se nos ha olvidado lo que aprendimos. No se sienta culpable, a mí me pasa también, hermano. Y hoy venimos al tema, predíquese el evangelio a usted mismo. Y la próxima clase vamos a tratar estas 6 disciplinas de una forma conceptualizada, porque no nos va a dar el tiempo. El día 6 de agosto nosotros tenemos una célula de hombres que comenzamos el día 6 de agosto, el primer sábado. Yo voy a seguir hablando de este tema porque no lo vamos a concluir. Necesitamos por lo menos como 4 meses más para concluir este tema. Pero ya el
tiempo del Instituto Bíblico termina el próximo lunes. De manera que los hombres que estén interesados a reunirse con nosotros, ¿a qué, hermano? A lo que vamos a estudiar, a juntarnos para darnos ánimo espiritualmente unos a otros. Y para que sus penas usted la comparta con nosotros y la llevemos ante el trono de Dios, motivándonos unos a otros en esta lucha a muerte. Esto es una lucha a muerte. Es una lucha a muerte. Es que no hay descanso. Porque si le voy a decir algo, hermano. Usted ha oído una frase que dice que el diablo no duerme. Es verdad. Eso lo dice la Biblia. Siempre anda permanentemente buscando a quien devorar, dice la Biblia. Y siempre está acusándonos delante de Dios. Entonces, ¿cómo contrarrestamos estas oposiciones que tenemos? Esta oposición. El Señor nos dio todas las herramientas. Vamos a usarla. Muy bien. La obra del Espíritu Santo, un resumen rápido en 2 minutos. Al transformarnos cada vez más a la semejanza de Cristo, se llama santificación. Nuestra participación y cooperación con Él en su obra es lo que yo llamo la búsqueda de la santidad. Estamos en ese tema, la búsqueda de la santidad. Y decía un pastor que vino aquí, ¿cómo se llama? Zapata, que entre los 3 temas que él puso, santidad, servicio, no me recuerdo el que más trabajo le daba era la santidad. Sí, correcto. Entonces, él decía que qué trabajo le daba. No, es que no le da trabajo a él, nos da trabajo a todos. Porque el Señor quiso dejarnos ahí una naturaleza caída con un fin, para ser dependientes de Él. Porque no somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. Y una cosa hago, decía el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, prosigo. De manera que no se lamente por lo que si te ha caído hoy o ayer o lo que sea. Levántese y confíe en el nombre poderoso del Señor para su perdón. Amén. La búsqueda de la santidad requiere un esfuerzo sostenido y vigoroso. Esto es para el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. No permite la indolencia, el letargo, el compromiso a media, una actitud, déjame ver, hacia los pecados más pequeños. En resumen, exige la máxima prioridad en la vida de un cristiano, porque ser santo es ser como Cristo, que es la meta de Dios para todo verdadero creyente. Y hoy ya vimos lo que es un buen día y un mal día. Qué interesante tuvo ese tema. ¿Cuántos pudieron aprender bien sobre eso? Bien. Muy bien. La bendición de Dios no depende de nuestro desempeño. Ya vimos todo eso. La historia del fariseo y el publicano. Muy bien. ¿Qué es lo que despierta el deseo en nuestro corazón de llevar una vida disciplinada y que agrade a Dios? Miedo a Dios. Siempre, miren, la situación actual de la iglesia hoy y de muchos ministros es porque el temor de Dios se le fue. Siempre yo le pido a Dios, Señor, que tu temor caiga sobre mi vida cuando hay una situación que me quiere arrastrar hacia el mal y hacia el pecado. El temor de Dios siempre debe estar en la vida del creyente, pero no el miedo a que Dios me mande al infierno. Dios no se siente agradado porque usted lo busque por miedo a eso. ¿Qué es lo que me motiva a mí a querer llevar una vida santa delante de Dios? Es el gozo de saber que nuestros pecados han sido perdonados.
Y usted y yo hemos escuchado eso tantas veces que ni como que, hermano, cuando usted se muera y yo me muera, o cuando Jesús venga, si viniera hoy, es que nosotros nos vamos a dar cuenta de saber que nuestros pecados fueron perdonados, porque lo que hay de ahí en adelante es serio. No importa cuánto hayamos tropezado y caído hoy, Dios no cuenta nuestro pecado en nuestra contra. Vamos. Y ahora, el hecho de que Dios nos haya perdonado todos nuestros pecados, ¿significa que ya no le importa si yo le obedezca o no? Presten atención esta noche, hermano, porque hablamos que la gracia de Dios, entender la gracia de Dios, eso es poderoso. De ningún modo la Escritura habla que nosotros contristamos al Espíritu Santo y lo entristecemos por nuestros pecados y nuestras malas obras. En Efesios 4:30 tenemos esa enseñanza de que nosotros podemos contristar. Podemos buscarlo, hermano, en la versión que le dije. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y volvemos a la diapositiva. Nosotros entristecemos a Dios y también lo agradamos. Entristecemos a Dios y nos entristecemos nosotros, porque el pecado hace entristecer a un verdadero creyente. Ningún creyente puede pecar y sentirse satisfecho con él. Pequé hoy, wow, qué alivio. El pecado trae pesadez, trae amargura, trae tristeza. Claramente Él se preocupa por nuestra conducta y nos disciplinará porque Él es nuestro Padre cuando nos negamos a arrepentirnos del pecado, consciente que estamos pecando. Pero Dios, hay una diferencia, hermano, que es lo que tenemos que entender. Ya no es nuestro juez. A través de Cristo, Él ahora es nuestro Padre Celestial, quien nos disciplina solo por amor y solo para nuestro bien. Y yo decía que si usted ha sentido la disciplina del Señor, yo la he sentido y la sigo sintiendo, y duro. Entonces, dele gracias a Dios porque usted es un verdadero hijo. Porque si se deja sin disciplina, usted es un bastardo y no un hijo legítimo. Si bien las bendiciones de Dios, si las bendiciones de Dios dependiera de nuestro desempeño, serían muy escasas o quizás ningunas estuvieran. Incluso nuestras mejores obras están atravesadas y cargadas por el mal y por el pecado. Mire, lo mejor que usted le ofrece a Dios es defectuoso. Pero qué bueno que ya Él no mira esos defectos, porque la justicia de Cristo fue imputada sobre nuestras vidas. Y mi mente no da para entender eso. Yo lo he estudiado hasta la saciedad, pero mi mente le da trabajo entender que un hombre malo como yo ha sido perdonado. Porque la obra que Cristo hizo en la cruz, no hay pecado que no pueda cubrirla. Con diversos grados de motivos impuros y muchas actuaciones imperfectas. Así son las cosas que nosotros le podemos ofrecer a un Dios perfecto y santo como es Él.
El pecado entristece a Dios. No debemos restar importancia a su seriedad en la vida de un creyente, pero debemos aceptar el hecho de que la gracia de Dios es mayor que todos nuestros pecados. El arrepentimiento es uno de los mayores privilegios de un cristiano. Un cristiano arrepentido se centra en la misericordia y la gracia de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, hay un pero. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. De manera que el mismo apóstol dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Qué grande es nuestro Dios. ¿Quién como el Señor nuestro Dios? Entramos ahora en una de las fases primordial de este curso. En el sentido de que cuando nosotros creímos se nos predicó el Evangelio. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Y nosotros predicamos el Evangelio a los que no son creyentes para que vengan a los pies de Cristo. Pero hoy la recomendación que nos da la Biblia es: no se olviden de predicarse el Evangelio a ustedes que ya han sido salvados. Porque se nos ha olvidado la esencia del Evangelio. Y eso es lo que vamos a tratar aquí ahora. Yo dije que no iban a dormir, pero van a dormir tranquilos, pero a la vez perturbados. El único pasaje en toda la Biblia que explica más y claramente, completamente lo que es el Evangelio está en Romanos. Ustedes recuerdan aquí hay personas que no se han pedido de un instituto bíblico. Cuando estudiamos el libro de Romanos, muy bien, pues tenemos que volver ahí esta noche. Vamos a tratar dos partes del libro de Romanos, capítulo 3 y capítulo 6, porque hemos enseñado en todas las clases que Dios no me rechaza, que Dios siempre es el Padre amoroso, que Él está dispuesto a perdonarme. Y hay un pasaje del apóstol Pablo en Romanos que dice: y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Entonces, el mismo apóstol sigue escribiendo para que no se le vaya a ninguno a pensar, digo, pero quiere decir que si yo más peco, la gracia de Dios más se manifiesta en mí. Pero él lo escribió por si acaso, hermano. Entonces, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 3. Ahora bien, yo quisiera pedirle a Dios que nos ayude a entender esto, que es la esencia del Evangelio. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado.
Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Miren, hermano, ¿qué yo puedo decirle? Yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Hay una posición legal que se nos dio en el momento de creer, pero yo quiero que analicemos este pasaje en siete aspectos que tiene ese pasaje de Romanos sobre lo que significa y lo que es el Evangelio. Vamos. Al revisar esta declaración del Evangelio, podemos ver 7 verdades que debemos entender claramente. Número 1. Nadie es declarado justo ante Dios al observar la ley. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Lo hemos explicado aquí. Dios dijo, ok, este es mi estándar para poder acercarse a mí. Le dio la ley a Moisés. Mírenlo ahí, cúmplanla. ¿Y qué pasó? Se explotaron todo porque nadie pudo cumplir esa exigencia. Ese es el estándar divino para usted poder entrar en una relación con Dios. Nadie pudo. Pero ¿qué decía la ley? La ley nos abría el entendimiento para entender que mis hechos eran gravísimos delante de Dios. No mates, no cometas adulterio, no. Las exigencias de Dios. Nadie es declarado justo ante Dios por observar la ley, porque nadie pudo cumplir eso. Entonces la ley vino para ponernos en el conocimiento de cuán difícil o no, cuán imposible le es al hombre cumplir lo que Dios exige. Eso está en el versículo del 19 al 21. 2. Hay una justicia de Dios aparte de la ley, que es el versículo 21. Vamos al verso 21, por favor. Pero ahora, sin mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Miren, es de verdad, yo se lo digo, los predicadores, todos, y todos los verdaderos creyentes, enseñan lo que la Biblia, esto es una verdad radical en las Escrituras, pero nuestra mente no puede entender cómo un hombre malo Dios lo declara justo. Pero no por mí, es por los méritos de uno que Él envió, que cumplió las exigencias de Dios. Mi mente me da trabajo decir, pero porque que mi conciencia me acusa de pecado permanente. ¿Y la suya, hermano? Pero yo no le creo a mi conciencia ni a mi sentimiento. Yo le creo a lo que la Biblia dice. Y Dios me declaró justo a mí y a todos ustedes por los méritos de Cristo.
Entonces, eso es lo que es el evangelio. Por eso que tenemos que predicárnoslo todas las noches. Cuando usted cometa cualquier situación, que Dios lo libre, siempre, sí, he pecado, pero tu justicia está sobre mí y tú me la has imputado. Perdóname. Con un arrepentimiento genuino y de corazón sincero. Porque ya Dios no es nuestro juez. Mírenlo aquí. Vamos aquí. Esta justicia de Dios se recibe mediante la fe en Jesucristo. Eso está en el verso 22. Esta justicia, número 4, está disponible para todos sobre la misma base. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice el verso 23, 22 y 23. Todos los que ponen su fe en Jesucristo son justificados libremente por la gracia de Dios. Pero usted se va a quedar así. Denle un aplauso al Señor. Usted sabe lo grande que es eso. Miren esto. La justificación es una obra completa en lo que a Dios respecta. La pena ha sido pagada y su justicia ha sido satisfecha. Pero debe ser recibido por la fe y debe renovarse continuamente en nuestra alma y aplicarse a nuestra conciencia día por día, día por día. Cuando mi conciencia me acusa, tú eres un pecador, tú eres un pecador, tú eres un pecador. Míralo, como está ahí predicando, ese pecador, 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 pecador. Mi respuesta es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis pecados han sido perdonados por la obra del Dios Todopoderoso que murió en la cruz por mí. Ese es el evangelio. Por eso que tenemos que predicarnos el evangelio todos los días. Estas doctrinas básicas para poder vencer esto, hermano, porque esto no es fácil. Pero Dios nos ha dado las herramientas para triunfar. No hay excusa. No, eso es demasiado difícil. Sí, pero esto es más poderoso que esto difícil. Vamos. Hay 2 tribunales que tenemos que enfrentarnos. 2 tribunales. Los que debemos tratar son el tribunal de Dios en el cielo y el tribunal de nuestra conciencia, que me dice todos los días: pecador, pecador, fallaste, tú fallaste, tú fallaste, tú le fallaste a Dios, tú le fallaste a Dios. Mi conciencia que siempre me ve. ¿Quién no tiene esa lucha? Ese silencio es afirmativo o negativo. Yo quisiera saber, hermano, porque a lo mejor yo estoy predicándole aquí a arcángeles. Quizás yo no estoy en la tierra. Esto es serio y es verdadero. Vamos. Cuando confiamos en Cristo para la salvación, la corte de Dios, el tribunal de Dios, escuche esto que le retumbe en sus oídos y en sus mentes. La corte de Dios queda satisfecho para siempre. Oiga, ¿de qué se trata esto, hermano? Ya la acusación que había sobre nosotros, que pesaba sobre nosotros, fue anulada por el sacrificio de Cristo. Mi lucha ahora es por agradar al que me dio ese regalo. Díganme si están entendiendo. Vamos. ¿Dónde vamos? Nunca más se nos acusará de culpabilidad en el cielo. Nunca. Ay, hermano, se van a quedar así.
Ahora bien, nuestra conciencia, sin embargo, nos declara culpable continuamente. Porque esa es la labor de nuestra naturaleza caída. Pero recuérdele siempre, cuando le viene la conciencia, por Cristo venció por mí en la cruz. Y ya Dios me declaró justo delante de Él. Esa es la función de la conciencia. Por lo tanto, debemos por fe armonizar el veredicto de la conciencia con el veredicto del cielo. Hacemos esto al estar de acuerdo con nuestra conciencia acerca de nuestra culpa, pero luego recordarle a nuestra culpa que ya Él la cargó sobre la cruz. Culpable, yo era culpable, pero ya no, porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Estas son cosas grandes, hermano. Vamos. Esta justificación es mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Yo estuve en Israel 2 veces, en el huerto de Getsemaní y en la tumba donde pusieron a Jesús. Vamos a decir, en el lado evangélico, donde muy convincentemente en la antropología, para mí es más convincente desde el lado católico, donde tienen el Santo Sepulcro. Bueno, el punto es que meditando ahí en la tumba de Cristo, y ahí al lado está la carabela, la montaña que parece una carabela donde se supone que crucificaron a Jesús. Y hermano, piensen que el Dios Todopoderoso estuvo ahí en una figura humana, en un cuerpo humano real, muriendo por mí, para que yo pudiera tener acceso al Padre. Realmente, a que no le perturbe el sueño eso, yo no sé, hermano, pero a mí sí me causa. ¿Cómo yo voy a coger ese sacrificio de Cristo de una manera ligera? Pero así es nuestra naturaleza. Por eso que tenemos que tener cuidado y estar vigilantes sobre nuestras vidas permanentemente. ¿Cómo podemos mantener el fuego de Dios en nuestras vidas? Recuerden que es siendo dócil a la obra del Espíritu Santo que está santificándonos permanentemente. Entonces yo tengo que ser receptivo a esa obra para crecer. ¿Cómo? Haciendo esto que estamos haciendo aquí. Cantando, leyendo, estudiando. La célula, que la hermana, no para chismear, sino para compartir un versículo bíblico. Dios, y número 7, Dios lo efectuó, Dios lo ofreció a Jesús como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Finalmente el versículo 25. Entonces, este es el evangelio con el que debemos familiarizarnos todos los días, completamente, y que debemos predicarnos a nosotros mismos todos los días. Predíquese el evangelio a usted mismo. Lea el libro de Romanos. Miren, Romano es, ay Dios mío, eso es, Pablo, el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo, recogió la Biblia así, mire, de Génesis al Apocalipsis, la metió ahí en ese libro, tranca. Desde que Dios hizo al hombre hasta que Jesús vino, ¿cómo se salva un ser humano? Lea Romano.
Predicarte el evangelio a ti mismo entonces significa que continuamente enfrenta tu propia pecaminosidad. Y luego huyes a Jesús a través de la fe en su sangre derramada y la vida justa que Él tuvo para buscar el perdón y el oportuno socorro. Significa que usted se apropia nuevamente por la fe del hecho de que Jesús satisfizo plenamente la ley de Dios, que Él es su propiciación y que la santa ira de Dios ya no está dirigida a usted. ¿Tú estás escuchando, Nahum? Miren, yo no sé, cuando Pablo escribió en Romanos, la lucha de la carne y el espíritu, yo no sé si es la que yo vivo. Yo digo, bueno, acá, ¿será esto mismo? Pero esto es un asunto serio. Pero aquí estamos aprendiendo a aplastar la acusación de la culpa en el sentido de hacerme sentir derrotado por la naturaleza caída que todavía yo porto. No puedo hacerle caso a esa voz, sino a la voz del evangelio que me dice: eres justo delante de Dios. Y aquí, hermano, cambia la situación de un buen sueño a no dormir. Pero de alegría, no de tristeza. Hemos muerto al pecado. Pero ¿y cómo si yo morí al pecado todavía sigo siendo un pecador? No se vaya a confundir, hermano. Cuando la Biblia dice que somos pecadores, no es que nosotros vivimos en pecado permanentemente. No, tengan mucho cuidado. ¿Ustedes me están entendiendo? La muerte de Cristo nos aseguró no solo la libertad de la pena del pecado, sino también la liberación del dominio del pecado en nuestras vidas, que es lo que hemos explicado aquí. Que el pecado todavía mora en el creyente, pero no reina en el creyente. Ay, si los pastores y predicadores predicaran esto, en vez de estar hablando de yo, que yo qué, decreto y que yo cuánto, es que tenemos que volver a la Biblia, a volver a predicar. ¿Usted sabe qué fue la comisión de Jesús? Prediquen el sencillo y poderoso evangelio de Jesús. Ya. Me doy cuenta de que esta declaración puede sonar increíble para algunos que están luchando con uno o más hábitos pecaminosos en su vida todos los días. Como una gente que está en una lucha con una situación que tiene, que está luchando con eso, va a aceptar que Dios lo declaró justo. Sí, hermano, eso es lo que la Biblia dice. Ahora, ¿cómo usted y yo salimos de ese remolino y de ese torbellino? En este capítulo de Romanos capítulo 6, vamos a ver que esto es cierto, que fuimos liberados de la culpa y del dominio del pecado. Entonces, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Pues entonces, varón, vamos a pecar.
miren aquí, ya vamos a terminar. Pues yo quiero que ustedes ahorita interactúen. Y el próximo lunes yo quiero dar un tiempo que ustedes den testimonio con sinceridad de lo que ustedes han aprendido aquí. Los que quieran hacerlo. ¿Qué concluimos entonces? Que Dios es soberano, que controla todo en mi vida y que como controla todo, yo no tengo que embromar mucho porque ya está todo en sus manos. Y que si yo peco porque la gracia va a abundar mientras mi pecado abunda. El apóstol se dio cuenta de que iba a venir quienes pudieran interpretar el abuso de la gracia de Dios. Y de hecho, él tuvo que enfrentarlo en Gálatas y en Corintios y en las demás iglesias, porque hay que entender bien lo que significa la gracia de Dios. Vamos, ¿qué concluiremos? Vamos a leerlo todo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Espérese, hermano, vamos por parte. Entonces, usted va a insistir porque Dios de cualquier manera lo va a perdonar. ¿La gracia va a abundar? ¿Qué responde el apóstol? De ninguna manera, ni siquiera la traducción, que ni siquiera por el pensamiento se le ocurra eso. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Un recordatorio al evangelio. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? El bautismo es un sacramento que simboliza la muerte de Enaún adámico. Y cuando yo salgo y emerjo de las aguas, simboliza el Nahum, ¿qué? El nuevo hombre. Morí con Cristo y resucité con el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí. Aleluya. Verso 5. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Esto son cosas grandes, hermano. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada, pero mire para qué. Con el cuerpo, con nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera el dominio de dominarme y llevarme siempre a un estado de pecado. Yo creo que eso está en español o es en chino. ¿Hay alguien que no entiende eso? De modo, para que, en otra palabra, vamos a terminar. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. En otra palabra, antes nos llegaba un pensamiento y yo lo ejecutaba automáticamente porque yo no tenía el conocimiento de la verdad. El pensamiento me llega igualito ahora, después del nuevo Nahum. Pero ahora hay un nuevo Nahum que me dice, aguanta,
Y eso es una fuerza tan poderosa, hermano, que el pecado tiene poder. Y Satanás se le ha otorgado un poder de parte de Dios limitado. Pero el poder del Espíritu es tan terrible y tan grande que aplasta a ese. Si usted es dócil a la obra del Espíritu. En otra palabra, como dice Every Carballosa en este libro que se lo recomiendo a todos, Romanos, una exposición de Romanos por Every Carballosa, lo que dice ahí es que el Espíritu hace que sea inoperante la vieja naturaleza. No es que muere, es que se hace inoperante. Evidentemente, si yo alimento el nuevo hombre, porque el mismo apóstol dice, si alimenta la carne y vive por la carne va a ser tu Señor. Y está el famoso cuento, la historia del señor que tenía 2 perros, Pitbull, que lo echaba a pelear. Y él decía, hoy va a ganar negro. Y ganaba. Y hoy va a ganar blanco. Y entonces ganaba. Y un hombre le dijo, ¿cómo que usted sabe? Porque digo, es simple. Cuando yo quiero que gane uno, le doy comida. Y pongo a pasar hambre al otro. Alimente la carne. Y que no le va a ir bien. Usted va a sentir un placer pasajero y un tormento. Entonces es mejor sufrir diciendo no que sufrir diciendo sí. Verso 7. Porque el que muera queda liberado del pecado. Ahora bien, sí, hay una condicionante. Sí. Por eso, cada quien que se examine a sí mismo si está en la fe. Si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no muere, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. Y en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, oigan bien, hermanos, de la misma manera, aunque el viejo hombre está vivo, tenemos que hacerlo inoperante. ¿Cómo? También ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y hasta el 14. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Ni obedezcan a sus malos deseos. Si me dice ahí que no permitan ni obedezcan, es porque yo puedo darle la oportunidad de permitirle que se ejecute en mí. O sea, el pecado sigue en el creyente, pero no puede reinar, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo se contrarresta esto? A través del proceso de santificación que el Espíritu Santo produce en nosotros para llegar a parecernos a Cristo. Usando Dios el cincel, no yo.
no ofrezcan sus miembros, los miembros de su cuerpo, al pecado como instrumento de injusticia. Miren, la mente es algo tan grande que los pensamientos llegan y usted no sabe de dónde llegan. Recuerdo al pastor Wagner da Costa que vino aquí una vez y dijo: los malos pensamientos solo me dan a mí, o yo quisiera saber si a otro más. A todos nos atacan. Hablando de un hombre de Dios. ¿Cómo yo lo he podido contrarrestar? Cuando llegan, pongo la Biblia hablada, ¡tunk! Y la palabra de Dios se lleva hasta el diablo. Me levanto a las 3 de la mañana, un lío de pensamiento, tanque. Biblia hablada. ¿Qué libro voy a coger? Salmo 38. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y los perseguidores para atentar contra mí, ellos tropezaron y cayeron. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Se van los pensamientos al infierno. Esto no es fácil, pero Dios me dio las herramientas para que yo las use. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Porque usted era un cadáver y yo era menos que un cadáver. Presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Y verso 14. Así el pecado, ¿cómo no me va a dominar a mí? Todo lo que hemos leído. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Dele un aplauso al Señor. Esta diapositiva, hermano, para concluir. Creo que ya la última, sí, por favor. Así como Romanos capítulo 3 que leímos anteriormente, del 19 al 26, que es el Evangelio, ¿recuerdan? Así como ese pasaje es el pasaje clásico de las Escrituras sobre la salvación del castigo del pecado, Romanos capítulo 6, del 1 al 14, que acabamos de leer ahora, es el pasaje principal de la Escritura sobre la libertad del dominio del pecado en el creyente. En esta sección de las Escrituras aprendemos lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo para capacitarnos para lidiar con esta terrible cosa que es el pecado. Incluso el pecado persistente en nuestras vidas. Hemos visto en Romanos capítulo 6 que el Evangelio es mucho más que un seguro contra incendio del castigo del infierno eterno. Entonces pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice el mismo apóstol en el capítulo 8. Mi conciencia, el mundo, Satanás. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro, ese pasaje que tanto se repite, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele un aplauso al Señor. No se lamente ni se quede postrado si usted le ha fallado a Dios, porque le voy a dar una noticia: no va a ser la última vez. No se enfoque en eso, enfóquese en la cruz, enfóquese en lo que Jesús hizo y coja ánimo ahí. Ustedes no se imaginan la lucha que yo tengo estando aquí predicando. Ni se imaginan cuánta oposición para yo venir aquí. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos realmente triunfadores en Cristo Jesús. Dios le bendiga. Última clase, próximo lunes. 6 herramientas para el triunfo de la búsqueda de la santidad. Disciplinas que la Biblia nos enseña. Lo vamos a conceptualizar porque cada una de ellas nos coge un día explicarlo. Lo vamos a conceptualizar para entonces concluir nuestro instituto bíblico. ¿Cuánto hemos aprendido? Yo le dije desde el principio que este instituto bíblico, yo tengo un sillón en mi casa, en la habitación. No sé quiénes han ido a mi casa aquí, pero los que han ido y han entrado a mi habitación han visto un sillón que yo tengo ahí, donde la mujer mía me dice, mi esposa me dice, pero ya esa es tu mujer. Porque me gusta estar mucho sentado ahí. Y ahí sentado, cuando venía este instituto bíblico, ¿de qué que vamos a hablar, Señor? De la grave deficiencia tuya como cristiano. Y cuando yo digo esto, mucha gente se queda. Nosotros queremos desmitificar que el que está aquí es superior que el que está ahí. Porque a todo Dios nos cortó por la misma tijera y nos metió en un mismo saco. Son todos pecadores. De manera que a mí, este instituto bíblico me ha quitado el sueño, pero también me ha dado mucha tranquilidad. Y yo quisiera ahora escuchar sus preguntas. Aún se le perturba el sueño. Espérese. Queremos que todo escuche. Bendiciones para todos mis hermanos. Mi hermano Naón, quiero saber cuáles son los días y el horario que usted va a iniciar para los varones. Es sábado de 9 a 10. De la mañana. Okay, sábado de 9 a 10. Gracias, hermano. Esa célula tenemos muchos años con ella, pero por la pandemia vino a hacer muchísimo daño. Pero aquí estamos. Amén. Muy bien. En lo que van formulando la pregunta en su mente y se animan a hacerla, yo quiero exhortarle a algo. Van a tener hasta el próximo lunes, pónganle en oración al Señor, porque nosotros necesitamos líderes de células. Los que estamos aprendiendo aquí, sabemos y lo llevamos a la práctica. Y en Mateo 28 dice, en la gran comisión, id y haced discípulos. Germán,
Yo quiero añadir algo a eso que tú estás diciendo. Yo no sé a qué usted se dedica, ni cuál es su grado académico, ni nada de eso, ni qué tan bien usted vive, tampoco no sé. Esas son cosas que si le ha ido bien, qué bueno. Ahora yo le quiero decir algo. Usted sabe el privilegio que es que Dios le permita a usted predicar su palabra. Usted sabe, ese es el más alto privilegio que un ser humano pueda tener en este mundo. Y usted cree que hay que exhortar para que usted predique la palabra de Dios. Si usted tiene el deseo de poner una célula, es el servicio más grande que usted le puede hacer a Dios. Y es un alto privilegio que en la boca de un pecador inmundo como usted y como yo, ya santificado por el Señor, podamos predicar el santo y poderoso evangelio de Jesucristo a quien no lo conozca. Su tiempo gástelo primero en el. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Mencióneme algo grande que usted haya conseguido en esta tierra. Menciónemelo. ¿Qué? ¿Por qué? Mencióneme qué puede ser grande en este mundo si usted se va a morir. ¿Qué le puede a usted estar quitando el tiempo que debería dárselo a Dios? Porque primero trabaje para el reino de Dios. Y esas boberías que usted la llama grande, Dios se la va a dar añadida. Escúchame, Germán, que quería decir eso. Miren, Nahum resumió. La exhortación, pónganla en oración. El próximo lunes yo le voy a entregar algo para que ustedes pongan su nombre. El que no crea que debe de ser líder puede ser anfitrión de una célula, aperturando su casa. No tiene que ser cantidad, porque ahí la palabra de Dios no dice 30, 40, sino id y hacer discípulos. Triunfadores en Cristo comenzó con 2 personas. Tú eres uno. Y miren lo que somos. Pero se aprende a ser haciendo, no diciendo. Se vive viviendo, no diciendo que se viva. Y la palabra de Dios hay que vivirla enseñándola. Amén. Bien, recuerda, hermanos, dar su nombre correctamente y la persona que lo va a escribir que sea muy correctamente para que su diploma se haga correctamente con su nombre. Porque imagínense que usted se llame Altagracia y le pongan Carmen. Yo no sé. Adelante, hermano. Buenas noches a todos, bendiciones. La semana pasada no pude venir porque Dios no lo permitió perfectamente. Usted habló sobre... Será para que usted pudiera dormir más tranquilo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Aún así, cuando me conecté ya comencé a perturbarme el sueño. Bueno, usted habló sobre los días buenos y días malos. Y entendimos perfectamente que Dios obra de la misma manera espiritualmente hablando en los días buenos y en los días malos. Porque su palabra en Mateo 28, 20 dice que estará con nosotros todos los días del mundo, todos los días del fin del mundo. Y que en los días malos solo tenemos que volver a la cruz, según 1 de Pedro 2:24, y ver a Jesús cargando nuestros pecados. Hasta ahí perfectamente. La pregunta sería, ¿cuál sería el parámetro para medir un día efectivamente bueno, mirando desde el punto de vista espiritual o de Dios? Podría decir
que debería medirlo a través del primero y segundo mandamiento? Miren, el día bueno y el día malo se explicó con una connotación muy clara para entender que de eso no depende, eso no nos da un derecho para exigirle a Dios que me bendiga. Eso se entendió, ¿verdad? Pero no quiere decir que como eso no es bueno o malo, pues no me importa. No, no, no. Dios premia la integridad en sus hijos. No nos equivoquemos en eso. O sea, realmente eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos portemos bien. Y que realmente nuestra conducta sea rectificada. El problema es que como nosotros somos orgullosos, Dios tiene que recordarnos permanentemente que dependemos de Él. Porque entonces podemos pensar como el fariseo. El fariseo creía que él tenía a Dios en un bolsillo. Y él pensaba que estaba orando en la presencia de Dios, porque él estaba conectado con Dios. ¿Usted sabe qué dice la Biblia? Que él oraba con él mismo. Entonces, por un asunto del orgullo, que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo yo sé un día bueno? Cuando yo hago la voluntad de Dios, me levanto, mi régimen de orar, de leer las escrituras, de dedicarle mis primeras horas del día, dedicársela a Dios. En el trabajo, comportar, o sea, si puedo predicarle a alguien, si puedo hablarle a alguien, muy bien. Todo eso es bien. Un día bueno debería comenzar con predicarme el Evangelio. Sí. Siempre debería predicarse el Evangelio para que no se le olvide que usted es un pecador. Así es. Amén. En este instituto bíblico hemos aprendido mucho sobre el sufrimiento. En Juan 16:33, comenzamos con ese versículo. Usted dijo, bueno, lo dice la Biblia, que la vida es sufrimiento. Luego vimos a Job 5:7, donde El hombre para nace para aflicción sufrir. nace el Sí. hombre. ¿Qué papel desempeña el sufrimiento en el proceso de santificación del creyente? Esa es la primera pregunta. En ese mismo Usted hace orden. una clase de pregunta dura, hermano. Muy bien, Sí. gracias. Bueno, en ese mismo orden, ¿podría yo considerar el sufrimiento como un parámetro o un termómetro para yo medir la fe? Sí. Mire, en primer lugar, Dios no se deleita en que nosotros suframos. O sea, Dios no es un ser sádico que se deleita en ver a sus hijos sufrir. No. Si viene, oiga hermano lo que le voy a decir, si viniera algún sufrimiento de parte de Dios es para un propósito que Él quiere. Amén. Pero no es que automáticamente yo soy un hijo de Dios, Dios me va a meter en una candela a sufrir. Porque es todo lo contrario. Dios quiere que yo no sufra, sino que yo viva en armonía y en felicidad. El sufrimiento es un misterio, hermano. Okay. Y el proceder de Dios muchas veces es extraño. ¿Quién entiende a Dios, varón? ¿Quién entendió la mente de Dios? Nadie. Entonces, el sufrimiento no es automático porque yo soy cristiano, sino que el sufrimiento muchas veces, mire qué pasa, hermano, le voy a decir, déjeme decirle algo. Usted para predicar y para enseñar tiene que pasar por el horno de Dios. Eso sí se lo digo yo. Al que quiera esto, tiene que ser procesado. Porque ¿cómo usted puede decir y explicar si usted no ha pasado por la criba de Dios?
Esos hombres que se conectaron tan profundo con Dios fueron muy procesados. Pero ¿usted sabe por qué objetivo Dios hace eso? Para que se despeguen del mundo, ni lo miren. ¿Usted me entiende? Entonces no es un asunto de que hay que sufrir. No. Dios quiere nuestro bien. Pero nosotros somos tan tercos que tiene que más. Dice C.S. Lewis, el dolor es el megáfono que Dios usa para un mundo sordo. Amén. Porque usted sabe cuántas veces nos habla Dios y nosotros tercos. Hay un pasaje en la Biblia que no recuerdo si aquí los estudiosos me dicen, ¿y cómo yo voy a hacer? No me acuerdo si fue rey acá, varón. ¿Cómo yo voy a hacer volver a fulano de tal? Y se presentó un demonio delante de Dios. Acá, ¿verdad? Y un demonio de un espíritu de mentira. Oiga cómo procede Dios. Y Dios le dijo al demonio, el demonio le dijo a Dios, yo sé cómo puedo hacer lograr lo que tú quieres producir en él. Un demonio. Y Dios le dijo, ¿es verdad? Pues dale para allá. Oiga eso, hermano. Lo que yo sé que hay que pisar fino delante de Dios. Amén. Amén. Pise fino, hermano. ¿Usted sabe lo que usted ha oído? Pisar fino es así, andar así. Pise fino. ¿Otra pregunta? Yo doy gracias a Dios aquí por las mujeres que tienen. Las mujeres nos motivan más. Yo no sé por qué las mujeres son más dispuestas que nosotros los hombres. Que haraganes son o varón. Pero aquí, óyeme, la mujer siempre está. Y aquí hay mujeres que tienen un gran talento y un gran don que Dios le ha entregado. Úsenlo. No sé a quién Dios le está hablando esta noche. Úsenlo. Glorifiquen el nombre de Dios con ese don y ese talento que Dios les ha entregado a las mujeres y a los hombres también, para que no me apedreen los hombres. Adelante, hermano. Buenas noches y que Dios le bendiga a todos. Primeramente, yo me siento hasta... Es que yo hablo fuerte. Sí. Bueno, buenas noches y que Dios le bendiga a todos. Realmente yo digo wow, porque yo me perdí realmente la esencia de este estudio, porque yo simplemente es mi segunda vez que vengo. Que Dios me lo bendiga mucho. Amén, amén. Ahora bien, en el contexto que el hermano estuvo preguntando, es bien difícil entender, porque a veces Dios, yo no creo que es Dios que te pone a sufrir, porque yo considero que Satanás es bien necio, ¿entiendes? Entonces Satanás, al ser tan necio, hace que uno realmente le sea infiel a Dios. O sea, me explico. Cuanto más tú quieres agradar a Dios, Satanás usa cualquier vecino, cualquier cosa para sacarte de esa comunión. Y quizás tú no quieres decir algo, tú entiendes, pero ya tú estás pecando. Es bien difícil, mi hermano. Muy difícil. Pero recuerde esto, mi querido hermano. Satanás no puede actuar libremente contra los hijos de Dios, porque a Satanás lo controla Dios.
Y cuando Él podría hacernos algo es porque Dios le da la autorización. Fíjese que en el libro de Job, cuando se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales estaba Satanás, Satanás le pidió permiso a Dios para atacar a Job. Y Dios le dio el permiso, atácalo. Y dijo, pero solamente hasta aquí. Le puso un término. Para que usted vea las cosas que se desarrollan en el mundo espiritual y en el mundo físico. Job no sabía que había una guerra espiritual y él era que lo habían cogido a él. Y Dios le dijo, tú lo vas a tocar hasta aquí. Y después él vio que no pudo y volvió otra vez se presentó. Ok, pues tócale ahora hasta aquí. De manera que Satanás, como dice el pastor, es un siervo involuntario de Dios. Y el infierno no lo controla el diablo, el infierno lo controla Dios. Dios controla todo. De manera que es cierto que hay un mundo de las tinieblas muy organizado, pero está controlado por Dios. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Varón, la verdad es que esto es sin desperdicio. Amén. Recapitulando Romanos 6, yo tengo una pequeña duda que lo he estado estudiando. Y es, Pablo en Romanos 6 claramente enseña que en el momento de la regeneración ya hemos muerto al pecado en modo metáfora y resucitamos a una nueva vida que ya no debemos vivir en licencia para pecar. Entonces, sí, estoy en pregunta, sí el pecado está en capacidad de dominarnos, pero ya él no es nuestro amo. Eso es lo que Pablo enseña. Bueno, mire, de dominarnos no es lo que enseña la Biblia. Sí que puede, que permanentemente vive queriéndonos derribar. Por eso las advertencias, a estar atento a esa vieja naturaleza para contrarrestarlo con las obras del Espíritu. ¿Cuáles son esas obras del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, paciencia. O sea, esos frutos del Espíritu, cuando entran en el creyente, es difícil que el pecado pueda. Siempre va a estar embromando. Pero cuando usted está con esas armas poderosas, el gozo de las está en usted. Piense que David le decía, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Un hombre que había cometido asesinato y adulterio. Y la gente cree que David nada más cometió ese pecado. Lee el Salmo 38, hermano, en su casa. Y David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque David entendió estas cosas y dijo, no, eso no me puede dominar. Ya yo no puedo, lo que me domina a mí es la vida de Cristo en mi vida. Amén. Bien. Cuando en un instituto bíblico estudiamos el libro de Romanos, se publicó el libro en el instituto bíblico. Yo acabo de publicarlo en el instituto bíblico. Mis hermanos, en vez de durar 4 o 5 horas en la televisión, dedíquenle 1 hora a la lectura y lean esos libros. Yo me di un banquete la semana pasada porque estaba de licencia médica con un libro que Nahum a principio recomendó, Confiando en Dios. Aunque la vida duela. Príncipe, 112 páginas tiene ese libro, sin desperdicio, como decía el hermano. Aunque duela. Y ahí usted va a encontrar la respuesta a sus preguntas. Tenemos aquí una pregunta, yo creo que no hay más. Bendiciones. Yo tengo una duda. Estoy clara que en el juicio final
los que serán juzgados no son, van a ser los que no están convertidos. Pero entiendo que habemos dos clases de cristianos: los que están convencidos, que no practican la palabra de Dios, que no hacen lo que deben de hacer, ¿verdad?, conforme a las escrituras. Y están los que sí practican la palabra de Dios, los que son llamados cristianos, vamos a decir que están entregados de lleno a hacer la obra de Cristo. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con los cristianos que están convencidos pero que no practican la palabra de Dios? Esos serán juzgados. Mire, primero, no hay dos clases de cristianos, solamente hay una clase de cristianos. Okay. Un cristiano es una persona que ha sido regenerado y lavado por la sangre de Cristo. Ahora, que hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales, eso lo registran las escrituras. Muy bien, pero no es que no hay dos clases de cristianos, hay una clase de cristianos. Y hay lo que la Biblia enseña mucho, lo que profesan ser cristianos, pero no lo son. Y de eso hay mucho. Usted ve. Entonces, todos seremos juzgados. Los cristianos en el tribunal de Cristo, pero no para condenarnos, sino para los galardones. Ahora, en el tribunal, en el gran trono blanco, estarán juzgados todos los seres humanos que han nacido en esta tierra. Lo que yo siempre he dicho, hermano, piense esto esta noche. Usted presentarse delante de Jesús, Él sentado en su trono, el récord de Nahum. ¿Qué tú hiciste mientras estuviste aquí en la tierra? Dice la Biblia que muchos se alejarán de Él avergonzados. Eso sí perturba el sueño. De manera, hermano, que busque a Dios. Ahora que usted está vivo, que usted tiene fuerza, que usted tiene salud, que usted puede hablar, que usted puede predicar, porque lo va a dejar para cuando ya usted no pueda. ¿O usted piensa que usted no se va a morir? Breve, hermano, porque ya estamos. Sí, es extremadamente breve. Sí. Usted habló sobre los hijos de Dios. La Biblia no explica quiénes son los hijos de Ahí Dios. se refiere a ángeles. Ángeles. Ahí se refiere a ángeles. En ese punto de la reunión de Job capítulo 1. Si te busca el origen en el hebreo, siempre que se refiere a los hijos de Dios, habla de ángeles. Ok, gracias. Bien. Pues bien, hermanos, hemos concluido. No se olviden, cuando ustedes vayan a pasar por ahí, de dar con alegría y libertad de lo que Dios ya le ha dado. Que Dios le bendiga.